Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Este es un día un poquito caluroso, extraño en la ciudad de Guatemala. Espero que todos estén muy bien. Em, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto tener otra vez una audiencia para otro de los lives que tenemos en Procrea. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco especial. Es el tema de el síndrome de X frágil y qué tiene que ver con infertilidad. Yo sé que hablar sobre X frágil es un tema un poquito complicado porque la mayoría no tenemos ni idea de qué se trata, pero en la práctica de los tratamientos de fertilidad notamos que a veces hay algunas cositas que pueden pues sugerirnos que existe pues una posibilidad de diagnosticarlo. Pero bueno, como ustedes saben, yo me encargo de la parte de laboratorio. A mí me toca ya ver lo que hacemos de tratamientos en el lab y la parte médica siempre necesitamos el apoyo de alguien que conozca sobre el tema. Así es que el día de hoy tengo el gusto primero de presentarles a la doctora Ana Rodríguez, que se unió al equipo Procrea hace relativamente poco tiempo, pero que a pesar de todo tiene una maestría en temas de fertilidad, así es que es un gusto presentarla. Y segundo, que también por razones del destino conoce su relación y esperemos que se nos una. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Acabo de enviar la invitación, esperemos que le haya llegado. Vamos a ver. Aquí estamos. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenida. noches, Frey. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí, esperando ya para que comencemos. Le diría tiempo de no vernos, pero nos vimos hace unas horas. Sí, Sí, hoy por cosas extrañas huimos del tráfico antes de que empezara, entonces tuvimos la suerte hoy de poder ahorrarnos un poquito de tiempo de vida, ¿verdad? sí, Sí, y sí, con así una hora de diferencia en la salida, pues sí, cambia ya mucho eh, la tarde, ¿verdad? bastante, Sí, diría yo. Y lo bueno es que, bueno, eso nos da más energía para poder presentar el tema de hoy, ¿verdad, Ana? Y sí, pues correcto. tratar de resolver todas las dudas. Ya saben, por favor, cualquier duda que vayan teniendo de las preguntas que yo le voy haciendo a la doctora, no duden en escribirlas, las podemos contestar. Y si son preguntas que tal vez no van con el tema, sino que son de otro tipo, también nos pueden escribir al inbox y cuando tengamos tiempo en el transcurso de la noche o mañana, con todo el gusto del mundo nos responderemos. Así es que para quienes no conocían, aquí tenemos a la doctora Ana Rodríguez, que tiene maestría en biología de la reproducción, como se dice en México, pero pues es la nueva integrante del equipo Procrea en el tratamiento médico. Y como les comentaba, algo que estábamos discutiendo hace poco y que nos llamó la atención es que nos interesaba mucho el tema de X frágil. Entonces, Ana, no sé, para todos los que no sepan qué es X frágil, ¿nos podría ayudar a aclarar un poquito de qué se trata esto? Bueno, pues lo primero creo que es importante especificar que el síndrome de X frágil es una patología que podríamos considerar mucho más frecuente de lo que pensamos. Tal vez es un Mm. nombre que como tal no suena tanto, pero es el síndrome de X frágil es la causa genética más común de desórdenes intelectuales, digamos, como es el retraso mental o autismo, ¿verdad? Que esto más frecuentemente se puede dar en hombres. Esto se da por una mutación en un gen. El gen es el gen del FMR1 que se encuentra en el cromosoma X y lo que sucede aquí pues es que tenemos pues en esta región tenemos una expansión de un trinucleótido que es el CGG, que característicamente pues al buscar información al respecto, vamos a encontrar que
lo normal, digamos, lo que se considera, pues, sí, digamos, normal, es tener esta repetición del CGG en menos de 44 repeticiones. Pero ¿qué sucede? Las personas que son portadoras o digamos tienen la premutación del X frágil o que tienen la mutación completa, tienen un aumento en la cantidad de estas repeticiones. Entonces vemos que las personas, digamos, podemos dividir esta patología en dos áreas. Primero, pues es la premutación, que es cuando encontramos entre 55 y 200 repeticiones, y la mutación completa, que es cuando encontramos más de 200 repeticiones del Wow, CGG. Sí, es un montón. entonces, sí, pues dentro de esta patología, pues podemos encontrar aún muchas más, pues muchas variantes de la enfermedad. Cuando hablamos de la premutación, pues sabemos que podemos encontrar en mujeres pues que sean portadoras y la principal manifestación podríamos encontrar lo que es una insuficiencia ovárica primaria o lo que pues anteriormente o digamos más coloquialmente podemos mencionar como menopausia temprana. Y pues aparte, pues hay otras condiciones que también podemos encontrar dentro de la premutación, como lo son el síndrome de tremor ataxia, que es una enfermedad neurodegenerativa. Y aparte, pues por otro lado, pues podemos encontrar a las personas que tienen la mutación completa, que pues se van a caracterizar por discapacidad intelectual y autismo. Ok, creo que podemos aclarar que los hombres somos más propensos a tener la mutación completa porque si se recuerdan, en los humanos tenemos pares de cromosomas, ¿ok? Entonces, si un cromosoma está malo y el otro está bueno, se compensan. Entonces, muchas enfermedades genéticas podemos ser portadores, pero no se expresan. Ahora, cuando se trata de cromosomas sexuales como el X y el Y, los hombres estamos en una desventaja, porque el Y es un cromosoma que no compensa para nada cualquier defecto que podamos tener en el X. Entonces las mujeres pueden tener uno alterado y uno bueno y todo está bien. En los hombres, si tenemos el X heredado de la madre, pues no hay mucho que se pueda hacer. Por eso se llaman enfermedades ligadas al sexo. Y Exacto. bueno, entonces es en estos casos tener, bueno, si una mujer es portadora de X frágil y llegara a tener una hija, no es tan problemático, ¿verdad, Ana? El Exacto. problema es si llegáramos a tener un niño varón. Entonces, si hablamos de enfermedades genéticas, lo que no me gusta es que a veces es como muy fatalista y no hay mucho que se pueda hacer porque no podemos alterar lo que nosotros traemos, pero la ciencia nos permite algunas alternativas que nos pueden ayudar y no sé si nos puede contar un poquito de qué podemos hacer en el caso de que sospechemos o tengamos un diagnóstico de X frágil. Bueno, pues primero pues sería a- la manera en que usualmente se da el diagnóstico de X frágil, que creo que eso primero es importante Ujú. definirlo, porque ¿cómo sé yo si tengo X frágil o soy portadora de la enfermedad y no lo sé? Usualmente pues tenemos dos situaciones que se pueden presentar. La primera, que sería la insuficiencia ovárica primaria o como les mencionaba, la menopausia prematura que mencionamos, que se define como digamos, un ingreso a la menopausia en mujeres por debajo de 40 años. Ok, Vamos a encontrar que estas mujeres tienen pues una disminución en la producción de óvulos porque sus ovarios pues ya no responden de la misma manera al estímulo hormonal del ciclo menstrual y estas pacientes característicamente se van a presentar como infertilidad, que es pues el área en que nosotros nos manejamos y por esa razón es que es tan importante para nosotros pues hablar del tema, ¿verdad? Porque dentro de las causas de insuficiencia ovárica primaria nosotros tenemos hasta un 30% de las causas son de origen genético y la primera causa de pues genética. dentro de las causas genéticas, la más prevalente es el síndrome de X frágil, la aportación de la enfermedad. Entonces, qué importante es saber esto, porque muchas personas pues pasan años con este diagnóstico y no saben lo que puede representar. Y creo que eso es lo importante aquí del tema. O sea que 3 de cada 10 pacientes que tienen una baja reserva ovárica siendo jóvenes
prácticamente es por causas genéticas. Exacto, dentro de las que podemos mencionar, pues la más prevalente, la Y, premutación del y X la más frágil. común. Exacto, y otra de las importantes que podríamos mencionar es el síndrome de Turner, que digamos el síndrome de Turner tal vez no es algo que sea tan difícil diagnosticar inicialmente porque estas mujeres pues característicamente van a tener algunas otras cosas como talla baja, algunas enfermedades cardíacas o renales, entonces pues estas cosas en la vida desde el nacimiento las podemos ir identificando, a diferencia que la premutación del X frágil usualmente la vamos a encontrar si no hay algún otro miembro de la familia anteriormente afectado, pues lo vamos a diagnosticar probablemente hasta que la paciente presente la insuficiencia ovárica primaria. Mm, Aquí tenemos una pregunta, Ana, de qué sirve el diagnóstico en las bajas respondedoras. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Es lo mismo baja respondedora que baja reserva ovárica o hay alguna diferencia? Eh, una paciente baja respondedora, pues la podemos, digamos, no necesariamente es aquella paciente que tenga una baja reserva, ¿verdad? Porque eh, una baja respuesta significa que en una estimulación ovárica convencional de 10 óvulos, por ejemplo, que yo pretendía obtener, obtuvimos una cantidad muy limitada, ¿verdad? Ujú. Eso es, y aparte la baja reserva es que lo que me dice es que nosotras mujeres, a diferencia de los hombres que tal vez son un poco más bendecidos en este asunto de la reserva ovárica, ¿verdad? Es que nosotras mujeres nacemos con una cantidad limitada de óvulos y eso es lo que vamos a tener durante toda nuestra vida. A diferencia del hombre que va produciendo espermatozoides, pues cada 3 meses, entonces pues es una situación distinta entre hombres y mujeres, ¿verdad? Ujú. Pero pues regresando al tema del X frágil, pues es inusual encontrar en mujeres, porque incluso este diagnóstico pues, se puede hacer desde los 16, 18 años. De estas pacientes pueden entrar en insuficiencia ovárica desde esas edades tan tempranas y empiezan con síntomas característicos de lo que es la insuficiencia ovárica, pero no es algo que se piense porque nadie espera que una niña de 16 años, un ejemplo, pues ya pueda presentar signos de menopausia temprana, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo que complica un poco el diagnóstico, porque no es algo que se piense usualmente, pero es algo que podríamos realmente encontrar de manera muy prevalente en la población. Sabemos que alrededor de entre una a 150 a una a 300 mujeres en la población general puede tener eh, la premutación del X frágil y por lo Ok, tanto pues predisponerse a la insuficiencia ovárica. ok. Entonces, en resumen, el diagnóstico es más importante en casos donde hay una disminución notable de la reserva que en las bajas respondedoras. O sea, en estos casos es donde más podríamos tener importancia de X frágil. Exacto. Ana nos pregunta, Marielos, ¿cuáles serían los síntomas así de forma general? Los síntomas Ojo con los síntomas, ¿verdad? de Porque los insuficiencia síntomas, ovárica. Pues me imagino los síntomas de insuficiencia ovárica, que pues es el tema que estamos desarrollando ahorita, pues primero vamos, pues todo lo que característicamente se dice que puede presentar una mujer en menopausia, puede encontrarse en estas mujeres que están en teoría todavía en una edad reproductiva, como lo son la depresión, los trastornos del sueño, los calores, los bochornos y todos estos síntomas que nosotros pensamos que solo se pueden presentar digamos, en edades ya de 45 para arriba. perimenopáusicas, Ujú. exacto, se presentan en mujeres mucho más jóvenes. Entonces esto confunde un poco porque, pues, usualmente lo que pensaríamos primero es tal vez es algo de la tiroides o tal vez es una cosa distinta a una insuficiencia ovárica y creo que esa es la importancia de Mm. esto. Ahora es bien importante aclarar que cualquier síntoma, seamos honestos, nos preocupamos, nos metemos a buscar en internet y todos empezamos a alucinar que tenemos cosas que no necesariamente son. Entonces, siempre entre cualquier sospecha, por favor, consulte con expertos, porque Exacto. pueden ser otro montón de cosas y no necesariamente lo que estamos hablando, y esa es la importancia de buscar médicos especialistas como los que tenemos en Procrea.
Ana, hay una pregunta sobre los polimorfismos. Ya vimos que el X frágil se asocia más con problemas de baja reserva a tempranas edades, que también se confunde con menopausia prematura. Sabemos que tiene un impacto en la fertilidad y que potencialmente puede tener un mal resultado si llegamos a tener descendencia masculina. Así Pero es. es importante también hablar de cómo se hace el diagnóstico genético y tal vez ahí podemos hablar un poquito de los polimorfismos y luego pues ya retomaremos el tema de qué podemos hacer si llegamos a tener ya un diagnóstico certero de X frágil. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico, Ana? Pues primero, pues usualmente lo que vamos a hacer, esto lo vamos a buscar en dos tipos de pacientes. Primero, en aquellas mujeres que tengan antecedentes de que en su familia han tenido muchos casos de menopausia temprana o que han tenido pues bastantes casos de hombres, bueno, no bastantes, digamos, pero más de un caso de hombres que tengan alguna discapacidad intelectual y pues eso puede de cierta manera, digamos, orientarnos a que esta podría ser una potencial causa, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, cuando tenemos ya la sospecha, lo que debemos hacer es solicitar un estudio, ¿verdad? Que es buscar la premutación, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, en el gen FMR1. Cuando ya tenemos digamos, el estudio, sabemos que podemos obtener, como mencioné al principio del live, ¿verdad? Podemos tener la premutación cuando tenemos entre 55 a 200 repeticiones del CGG. Es un montón. Entonces, exacto. Entonces, dentro de estos 55 a 200, sabemos que las pacientes que están entre 80 a 100 repeticiones son las pacientes que son aún más propensas, hasta en el 40% de desarrollar pues la insuficiencia ovárica primaria. Esto, importante saber, no excluye que el resto de las pacientes que tienen la mutación también no lo puedan presentar, pero digamos que este es el rango donde más frecuentemente se presenta. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es que al tener el diagnóstico, lo que debemos hacer es preservar la fertilidad, que sería la congelación de óvulos, ¿verdad? Ok, eso es importante tomarlo en cuenta porque normalmente nosotros recomendamos congelar óvulos antes de los 35. Y la razón muy sencilla es porque el promedio de todos los seres humanos, a pesar de que ahora nos cuidemos bien y nos veamos jóvenes a edades más avanzadas, a partir de los 36 empieza a bajar mucho la calidad de los óvulos, no digamos su cantidad. Pero en pacientes que tienen X frágil, como lo ha repetido la doctora seguido en este programa, eh, la cantidad de óvulos empieza a bajar a más tempranas edades, entonces no hay que esperar mucho, hay que Exacto. ir lo antes posible, ¿verdad? Para poder Preservar la congelarlos. fertilidad en cuanto sea posible, pues sí. Exacto, porque el tiempo aquí es más importante aún. Exacto. Ujú. Y después, pues creo que también algo que es importante hablar es qué opciones tiene una mujer que tenga el diagnóstico de X frágil, ¿verdad? Que eso también es importante, o pues que tenga el diagnóstico que tiene la premutación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues hay tres situaciones, ¿verdad? Primero, considerar que cuando se busca un embarazo, pues tenemos tres alternativas. La primera, pues sería la concepción espontánea, que aunque estamos hablando de que puede haber insuficiencia ovárica, no excluye que estas pacientes sí se puedan embarazar de manera espontánea. Pero Ujú. sabemos que el riesgo existe de que la paciente pues tenga descendencia. Si es masculina, pues tiene una probabilidad muy alta de que el hijo pues que tenga una mutación completa. Y luego, pues las otras opciones que tenemos, pues es irnos a fertilización in vitro y dentro de ya durante el proceso de fertilización in vitro, hacer un diagnóstico que lo conocemos como el PGTM, ¿verdad? Que nos va a identificar qué embriones pues son genéticamente sanos a esta enfermedad en particular. Y pues la tercera opción, que digamos tal vez no es algo que tal vez no es lo más deseado, pero la donación de óvulos pues también es una alternativa para este tipo de pacientes, ¿verdad? Según pues lo que, lo que la paciente desea al final, pues esas son sus Sí, tres opciones.
La donación es un tema que siempre es un poquito complicado, no es lo más deseable, pero también tenemos que considerar que todos los test genéticos que hablamos, como el PGTM, que también ya lo hemos discutido en programas anteriores, pueden revisar los lives anteriores, eh, son técnicas de selección, ¿verdad, Ana? No son de mejoría, sino de seleccionar. Y el problema es que cuando tenemos una cantidad baja de óvulos, no hay mucho de donde nosotros podamos seleccionar y la probabilidad de tener embriones sanos es baja. Entonces, hay casos donde a pesar de que todo pareciera ser de buen pronóstico, no tenemos suficiente reserva ovárica ni suficientes óvulos para poder ofrecer un tratamiento y quizá aquí es donde sería más crítico pensar en una donación, que no es el fin del mundo tampoco. Y sabemos que es un tema difícil de tratar y probablemente eso sea algo que podamos hablar en otro live más adelante, Sí, pero por es supuesto. una alternativa muy buena y es una alternativa que simplifica mucho todo el estrés emocional que puede llevar todo esto. Ana, tenemos otras preguntas. Sí. Dicen si puede darse el X frágil después de ya haber tenido un niño, ¿Ya de qué? después de haber tenido un bebé. Ah, bueno, pues digamos, cuando, pues al tener hijos, digamos, no es el 100% de los casos que se va a presentar, pues la mutación completa del X frágil. Eso es importante saberlo porque las pacientes que tienen más predisposición a que se dé la mutación completa en la siguiente generación son aquellas pacientes que tienen el número de repeticiones más alta. ¿A qué me Ujú, refiero? Que si estamos más cerca del 200 tenemos mayor probabilidad de que se dé la mutación completa en la siguiente generación. ujú. Y, y pues sabemos también que cuando es un embarazo de una mujer, o sea, que el bebé sea una mujer, no, pues el riesgo pues es muchísimo menor, porque lo más probable es que una mujer lo que va a tener es la premutación de igual manera. Claro. Y otra cosa importante es que las enfermedades genéticas no se desarrollan en la vida adulta. O sea, es Exacto. una condición que ya traemos desde bebés y no cambia. Entonces, si la traemos desde chiquitos, ya la traemos y se queda. Así como no se curan, tampoco las podemos llegar a adquirir, ¿verdad? Sí, Pero sí exacto. hay casos donde puede aparecer una enfermedad genética, aunque no haya habido antecedentes en nuestras familias, y son las famosas mutaciones. Entonces, así como bien decía usted, es más común donde hay antecedentes familiares. Tampoco podemos confiarnos de que si nuestra familia nunca ha habido, a nosotros tampoco nos va a pasar. La Exacto. genética juega cosas raras a veces, ¿verdad? Sí, exacto. Y pues aquí la situación también que me parece que es importante es que estos niños desde el nacimiento van a tener pues una presentación clínica muy evidente, digamos, pueden tener desde la infancia pues convulsiones, pueden tener infecciones de oído recurrentemente, algunos pueden presentar obesidad y pues físicamente también pueden tener ciertas características como lo son la cara elongada, la frente muy amplia y tienen testículos característicamente muy grandes. Ok, Entonces son algunas características físicas que también, aunque no sean tan evidentes en una primera impresión, pues sí es un patrón, digamos, que podemos encontrar desde la infancia. Entonces no es algo que nos va a tomar de sorpresa más adelante. Ahora, algo que sí puede suceder es que digamos, en hombres que tienen la premutación, puede haber el desarrollo más adelante de una enfermedad neurodegenerativa, como es el síndrome de tremor-ataxia, que esto se va a presentar usualmente en hombres mayores de 60 años y pues es un trastorno neurodegenerativo, como ya mencioné, pero esto se va a dar únicamente en aquellos hombres que tengan la premutación que pues ujú. pues es algo, digamos, tal vez menos frecuente que lo observemos, pero también es una posibilidad. Buenísimo. Yo creo que hemos aclarado muchísimas dudas. Creo que queda muy claro el panorama y quedan clarísimas las alternativas también, que sería, pues, uno, considerar un PGTM si tenemos buena cantidad de óvulos y luego, pues, considerar una donación de óvulos para también reducir el problema. Y es importantísimo que recalquemos eso, ¿verdad? Es una condición que tal vez en nuestra salud no nos va a causar mucho problema, pero
es riesgoso para una posible descendencia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría Ana para estas pacientes que ya tienen un diagnóstico genético? No una sospecha, sino un diagnóstico, ¿verdad? Pues cuando ya está el diagnóstico de una premutación, yo creo que las cosas importantes es tomar una decisión de si desean, pues tienen algún plan reproductivo a futuro, pues lo primero sería la preservación de óvulos en edad temprana, porque sabemos que una vez las pacientes han entrado a una insuficiencia ovárica primaria, únicamente del total de pacientes con insuficiencia ovárica, más o menos del 5 al 10% tienen la posibilidad de reproducción de manera espontánea. Entonces sabemos que pues la probabilidad de embarazo espontáneo una vez empezamos con insuficiencia ovárica es pues bastante baja y y pues una vez se ha tomado la decisión de preservar los óvulos, pues en el momento en el que estos se decidan usar, considerar la opción del PGTM, que creo que no, para los que no han visto algunos videos anteriores, el PGTM lo que es un diagnóstico genético que se hace antes de la implantación de embriones y esto lo que busca pues es enfermedades monogénicas, que es como lo es, por ejemplo, el síndrome X frágil. Entonces creo que eso también es algo que teníamos que aclarar Ujú. para que todos pues, estemos en la misma sintonía. Sí, aprovechando también, Elizabeth nos hace una pregunta y solo es para recalcar nuevamente la importancia de la edad. Es que es increíble y no nos vamos a cansar nosotros de enfatizar que la edad biológica no nos perdona, ¿verdad, Ana? A partir de los Exacto. 38 años, la calidad de los óvulos propios que tenemos empieza a disminuir tanto que aumenta los problemas del número de cromosomas que tengan, que es un grupo de enfermedades genéticas. Y cuando tenemos un aumento de estas mutaciones de número de cromosomas, el riesgo de aborto también aumenta. Entonces, a partir de los 38 años, las pérdidas debidas a embarazos que no tienen un número de cromosomas adecuados aumentan y son bastante comunes. Y llega un límite, porque nosotros hemos visto que a partir de los 42 años la probabilidad de lograr un nacido vivo es prácticamente cero. Sí, O sea, exacto. no es cero porque hemos visto noticias y la razón por la que son noticias es porque son muy raras, ¿no? Exacto. Y creo que algo que sucede mucho es que, eh, pues, inicialmente, pues ya lo había dicho, pero como nacemos con una cantidad de óvulos, muchas mujeres pues tienen como esta idea que tal vez es un poco, pues es una idea errónea de que si yo me cuido, pues hago ejercicio, como bien y demás, voy a tener la capacidad de reproducción a edades más tardías y la realidad es que no, porque los óvulos tienen la edad que yo tengo de existir, entonces en realidad pues no funciona de esa manera y creo que también algo que nos afecta mucho en el aspecto reproductivo es que siempre vemos estas noticias que dicen, conoce las 10 famosas que se embarazaron después de los 40 años, después de los 45 Y años, y todas enlistan una gemelitos. cantidad de famosas. Ajá. Entonces la gente pues tiene la percepción de que eso es algo tal vez normal, pero en realidad no lo es. Pues no es algo muy fisiológico y pues también tenemos que mencionar que lo más probable es que estas 10 mujeres que anuncian en las publicaciones, pues son mujeres que entraron a técnicas de reproducción asistida, probablemente con donación de óvulos, probablemente preservaron su fertilidad desde mucho tiempo antes, pero pues no es lo usual. Y Ujú. creo que eso también confunde un poco a la hora de saber o de calcular los tiempos para pues, nuestros planes reproductivos y eso pues también es importante. Claro, y no es una causa, como bien mencionó, cuando ya tenemos comprometida nuestra calidad o cantidad de espermatozoides o de óvulos, tenemos el recurso de recurrir a donantes, ¿verdad? Exacto. Entonces, también es una posibilidad. Sí, No es lo que queremos, pero siempre existe una posibilidad. Y bueno, Ana, no sé si quiere terminar con algún resumen, conclusión o consejos para las personas que se unieron y nos vieron el día de hoy. pues creo que en general, digamos que yo sé que tal vez no todas las personas están expuestas o tienen algún familiar con X frágil, pero digamos, primero para una recomendación general, creo que lo primero pues es que el factor, la edad es el factor pronóstico más importante para en cualquier técnica reproductiva. Entonces, cuando tal vez probablemente tenemos algunas mujeres que tienen como esa inquietud de saber
si ya es momento de consultar o no lo es, y creo que es importante saber que la edad de la mujer principalmente es el factor pronóstico más importante para animar a estas personas a que pues tomen la decisión, que tal vez es algo que las tiene ahí pues pensando, eso primero, y pues segundo, aquellas personas que tienen allá hablando con respecto al síndrome de X frágil, creo que algo que es importante saber también es que pues cuando tenemos antecedentes familiares, ya sea X frágil o que existe el antecedente de discapacidad intelectual, autismo, menopausia prematura en algunas mujeres de la familia. Importante consultar y evaluar cómo está mi situación para saber pues qué posibilidad habría de que yo fuera portadora de esta enfermedad y no lo sepa. Súper. Jocelyn nos quiere hacer una pregunta. Si es que Jocelyn, si quiere escribir su pregunta de una vez, podemos aprovechar antes de desconectarnos. Creo que resultó un tema mucho más interesante de lo que creíamos. Marielos, gracias por su comentario. Para nosotros siempre es un gusto tratar de ampliar la información y pues dar el consejo más certero posible, ¿verdad, Ana? No siempre Sí, se trata de decir todo es posible, sino también reconocer que la ciencia tiene límites y que pues en medicina reproductiva estamos bastante limitados a la biología propia de cada paciente, pero que bueno, con un poquito más de esfuerzo, insistencia y a veces aceptando otras alternativas que dan los especialistas como la doctora Ana Rodríguez, se puede. sí, creo que también algo pues importante es saber que la medicina reproductiva, aunque todavía pues es un campo de la ciencia que va tal vez digamos un poco atrás de lo que de otras especialidades en la medicina que avanzaron desde mucho tiempo atrás, pues la medicina reproductiva, aunque va, todavía tiene algunas pues bastantes limitantes, creo que también es un campo que va avanzando de manera pues bastante rápida y eso pues es algo que nos beneficia pues a todos, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por haberse conectado. Aquí tenemos a otra especialista más. Ya saben que en Procrea tenemos bastantes especialistas en infertilidad y cualquier duda que tengan siempre nos pueden contactar. Ya tienen aquí, pueden enviarnos un mensaje por esta vía, también nos pueden enviar mensajes por Facebook, pueden llamarnos a los teléfonos que pueden encontrar en internet. Y bueno, nuestras líneas y todos los profesionales que trabajamos en Procrea siempre estamos dispuestos para ayudarles y responderles cualquier pregunta. Gracias, Ana. Es un esfuerzo extra el que está haciendo para poder estar aquí y bueno, después de haber atendido tantos pacientes, nada como, como terminar el día resolviendo dudas y hablando de temas que nos gustan. Bueno, muchas gracias, Frey, y pues nos estamos viendo en otra oportunidad. Claro que sí. Feliz noche a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.